El licenciado Santiago Martín Alfajeme, jefe del Gabinete Técnico del Instituto Geológico Minero de España, nos ofrecerá la conferencia Cooperación Iberoamericana en la toma de desastres geológicos en el patrimonio cultural, arqueosismología y paleohidrología. Con ustedes, el doctor. Bien, buenos días a todos. Lo primero, felicitar al Servicio Geológico Colombiano por los 100 años. Yo no he traído tarta, pero creo que, y darles las gracias por invitarnos a participar en este simposio que honra ese siglo de actividad del Servicio Geológico Colombiano. Agradecer también a la ASMI el organizar estas sesiones en las que todos aprendemos. Bien, cuando nos comunicaron el tema del taller, ordenamiento territorial, enseguida uno piensa en riesgos geológicos. Podríamos haber traído una presentación de riesgos, pero es altamente riesgoso hablar de riesgos en la casa de Marta Calvache, con el nivel que tiene el Servicio Geológico Colombiano. Así que decidimos traer una idea innovadora. Las ideas innovadoras, a veces, de un grupo de trabajo que trabaja en el área de riesgos geológicos, en el ICME, a veces cuestan de aceptar. Yo estoy seguro que algunos de la sala, cuando vaya pasando las diapositivas, van a pensar: esto es una idea filez, es una idea, una ocurrencia, pues parecido al antropoceno que estaba hablando Stan el primer día, pero lo que hay que decir es que es una metodología basada en un método científico. Ya saben, toma de datos, clasificación de la información y interpretación de esa información. Por cierto, el método científico en el que nos basamos para escribir nuestras tesis y nuestros artículos científicos nació también de una idea que no era aceptada. Louis Pasteur no le creían que inoculando agentes debilitados de una enfermedad podía sanar esa enfermedad, y él creó lo que hoy utilizamos en todas las ciencias. Pongo la foto del terremoto acaecido en Lorca en el año 2011, porque en España es más tranquilita que Colombia, pero tenemos terremotos también. Y un simple dato: la aceleración esperada allí era de 0,12 del máximo evento y la que se registró fue de 0,39. La presentación la dividiré en 4 partes. Una primera introducción para explicar qué demonios es esto de la paleohidrología y paleoarqueología y dar algunos conceptos. Una segunda parte hablando de la paleohidrología y explicando algunos ejemplos. Lo mismo para la arqueosismología y, por último, presentar algunos proyectos que hemos hecho en México y en Perú. Bien, hasta ahora el patrimonio histórico se considera un elemento que en general los arqueólogos, la gente que es responsable de conservarlo, como un ente aislado, si acaso relacionado con la urbanidad que le circunda, con cascos antiguos, pero aislado, y sin embargo está asentado en un terreno que se mueve, un terreno que se puede inundar, un terreno que se puede ver afectado. Y ese elemento cultural necesita ser protegido, como el resto de las casas o de los bienes. Ese es el primer concepto que tenemos que tener claro. El segundo es que la paleosismología lo que hace es tomar datos de elementos poco convencionales. ¿Para qué? Creo que cualquier persona que trabaja en riesgos se topa con un problema: la ausencia de series largas. Es decir, no
tenemos lo que se llama la época instrumental, en donde tenemos, por ejemplo, en sismos, pues registros, acelerómetros, pero no va muy atrás en el tiempo. Si tuviéramos algún mecanismo que nos pudiera determinar sismos y nos lo pudiera caracterizar siglos atrás, sería muy bueno. Sería muy bueno. Lo mismo para las inundaciones. La arqueosismología va sobre el bien patrimonial, es decir, si yo soy capaz de saber el fenómeno que afectó el evento, las características del evento que afectó a ese edificio, podré estar en disposición de protegerlo mejor. Y la hidrogeología exactamente lo mismo. El patrimonio también se inunda y también sufre muchos problemas. Simplemente recordar, en Alemania, en Dresde, en 2004 hubo unas inundaciones justo cuando la ciudad había reconstruido su ópera. A los pocos meses de inaugurarse, el Danubio la inundó completamente. Vamos con la hidrogeología. Bien, vamos a enseñar un ejemplo. En Segovia, en la Casa de la Moneda, está al lado de un río, ahí se acuñaban las monedas antiguas y Segovia sufre frecuentes inundaciones. Hay un equipo trabajando en el IGME que está tomando datos no convencionales sobre paleoinundaciones, utilizando el qué? Pues anillos de crecimientos de árboles actuales. Midiendo el grosor, pueden estimar si ha habido eventos pluviométricos fuertes, incluso inundaciones con carga sólida, porque también son capaces de detectar golpes en las cortezas de los árboles. Y lo aplicaron a un canal que se construyó en el siglo XVII y XVIII. Es decir, había datos del siglo XIX, hay datos del siglo XX, pero no había datos atrás. Utilizaron la tarima de un árbol, que es una tarima de madera, y sabían los árboles en que estaban muy cerca de donde se construyó el canal, y analizando muestras de esa madera pudieron determinar los máximos eventos de inundación de Segovia en el siglo XVII y XVIII. Vamos con la arqueosismología. Hay tres elementos fundamentales. Lo que lo produce, que es la falla sismotectónica. Hay también el terreno. Esto es algo muy obvio y veremos un ejemplo muy conocido, pero no tan obvio quizás para arqueólogos y arquitectos encargados de la restauración. Y hay el tercer elemento, que es lo afectado, y ahí se emplean medidas de geología estructural, es decir, igual que estamos examinando un pliegue, igual que estamos examinando una falla, se pueden hacer mediciones ahí para caracterizar el fenómeno que ha afectado al edificio. Como digo, hay una metodología detrás y hay dos tipos de datos que se obtienen. Nuevos datos no inventariados, que no aparecen en los registros instrumentales, y también cómo se comporta el edificio ante un evento. Eso puede dar lugar a acciones. Hay información más prolija en los mapas de riesgos y también hay implementación de medidas preventivas en los edificios. El patrimonio histórico no deja de ser un bien que produce riqueza a la población que lo tiene. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una iglesia e imaginemos un edificio. Imaginemos que está afectada por una deformación de un terremoto cuyos esfuerzos son paralelos a la pantalla. ¿De acuerdo? Cuando se produce el sismo, hay elementos que se ven afectados y otros que no. Es decir, hay vallas que caen, otras no. Hay claves que se derrumban, pero otras permanecen sin estar afectadas. Entonces, normalmente cuando un edificio se ve afectado por un sismo,
se suele reconstruir completamente. Se intenta poner medidas en todas direcciones, pero quizás se se ahorrarían costes si se supiera con exactitud la dirección del próximo evento. Es decir, va a volver a ser afectado con toda seguridad. Pues aseguremos donde sabemos que va a ser más dañado. Ejemplos. Machu Picchu, este es muy conocido, ha sido afectado por varios sismos. Y mucha gente cuando visita Roma le explican el Coliseo y le dicen que es que, bueno, se destruyó porque la gente sacaba de allí las piedras. Se dice incluso que se construyó un palacio, el de la familia Barberini, y que lo que los bárbaros no fueron capaces de destruir lo destruyeron la familia Barberini. Pero lo que realmente lo destruyó fue un terremoto del siglo XIV. ¿Y por qué esa simetría en el derrumbe? Por algo que cualquier geólogo entiende muy bien. Estaba sentado en un contacto, en un terciario bastante compactado y un terreno muy blando cuaternario. Lo que estaba sobre el cuaternario se vino abajo. Todavía se puede medir ahí deformaciones en el Coliseo a pesar de que se saneó para que no se derrumbaran esos elementos. Bien, hay toda una metodología, como digo, publicada por el ICME y en la que se puede medir exactamente qué elementos se pueden medir, qué medidas se pueden tomar dentro de un edificio destruido. Y se aplican, como digo, técnicas de geología estructural. Se puede llegar a medir esfuerzos. Igual es un atrevimiento, pero un edificio puede ser, si conocemos muy bien cómo ha sido construido, un acelerómetro antiguo, viendo los desplazamientos de los bloques. Todo esto se puso en principio en estudio en antiguas villas romanas, pero llegó lo que se llama la prueba del 9, es decir, mi teoría es cierta. Bien, tuvimos el terremoto de Lorca de 2011 y ahí un equipo, el equipo que estaba trabajando en estos temas, se desplazó y empezó a medir en la ciudad la dirección de todas esas grietas, todas esas estructuras caídas y curiosamente, no tan curiosamente evidentemente, puestas en una falsilla de Wolf, daban las mismas direcciones que los acelerómetros. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de un evento actual. Yo puedo saber la dirección de un evento antiguo, si hago esas mismas mediciones en un edificio que ha sido afectado por un terremoto antiguo. Todo esto lo tenemos publicado no solo en Lorca, evidentemente se hicieron mediciones, se ha hecho un catálogo nacional de efectos de sismos en los que no solo se incluyen edificios, sino sedimentos, caídas de bloques, y está en Internet y está descargable gratis en un PDF. Es un documento de 350 páginas, no solo ha trabajado gente del ICME, pero ahí están página por página, ficha, digamos, ejemplos. Yo creo que es un buen ejemplo instructivo de cómo se trabaja en este campo. Bien, colaboraciones. Esto, Raúl lo conocerá, es el programa que hay para investigación en México, el CONACYT, y se ha trabajado en distintos sitios de México en paleoarqueosismología con Universidad con la UAM y con el Youth Geological Survey también y la Universidad de Michoacán. Esta ciudad mexicana, Teotihuacán, fue destruida, en teoría, no fue destruida, fue en un momento de su historia completamente reconstruida. Los arqueólogos especularon con muchas razones, si es que habían cambiado de religión, si es que no les gustaba lo que tenían,
pero las explicaciones simples suelen ser las mejores. Es que sufrieron un terremoto devastador y tuvieron que volver a construir la ciudad. Curiosamente, el arqueólogo, era alemán creo, que reconstruyó, que excavó y que reconstruyó la ciudad, respetó el zócalo antiguo, es decir, de la pirámide, la base que había sido afectada por el terremoto. Ahí se pueden ver ya bloques y, curiosamente, los soportes nuevos ya tienen estructuras antisísmicas. Esos bloques encajados es lo que llamamos el engatillado. Es decir, esas gentes ya sabían cómo construir para que sus pirámides no se cayesen, pero fue después del terremoto. También se trabajó en la zona de México, en la Ciudad de México, DF. Todavía en la ciudad quedan vestigios del devastador terremoto que tuvo la ciudad en 1985 y, acompañados por geólogos mexicanos, se fueron midiendo en losas y en calles. Aquí tenemos otro ejemplo. Todo esto. Pero hay que tener mucho cuidado porque en la Ciudad de México hay subsidencia y hay que saber distinguir entre lo que es algo afectado por un terremoto y algo que es simplemente consecuencia del hundimiento del terreno. Otro proyecto futuro es uno que se acaba de empezar con Ingemet, con Perú y con la Universidad de Oxford. Este es el en el que se está trabajando ahora mismo. Bueno, ¿quién está detrás de todo esto? Pues una serie de compañeros que han formado una unidad que se llama la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencias. Fueron formados en Suecia, tuvieron actuaciones en Italia y también tienen contacto con diversas instituciones. Aquí pongo una que ha sucedido hace unos pocos meses. Se ha hablado mucho estos días de la relación de los servicios geológicos con la sociedad. El ejército suele ser gente bastante seria en muchos países. Bien, hay una unidad en España de reciente creación que lo que hace es ir a las poblaciones donde hay desastres, tanto naturales como los producidos por la mano del hombre, es decir, incendios, inundaciones, terremotos, y asiste a la población. Porque se pensó que las brigadas de protección civil no eran suficientes. Y en cambio el ejército tenía una estructura pues en cuanto a medios aéreos y terrestres importante. Desde hace varios años el IGME colabora con ellos en que ellos hacen, como todos los militares, hacen simulaciones, es decir, hacen maniobras, y este año tocaba hacer terremoto en Sevilla. Y además con la complicación de hacer un terremoto en Sevilla y otro en Melilla, otra ciudad que está al sur, está allá en África, y ahí se incorporaron dos geólogos, uno en el centro de operaciones, en la base aérea, y otro con los militares, en campo. Y están asistiendo continuamente, porque si recuerdan la diapositiva de la iglesia, una de las cosas, y se vio en Italia, que fue muy útil, es que si yo tomo una serie de medidas y sé la dirección de los esfuerzos, puedo ayudar a los equipos que están trabajando tras un terremoto, expuestos a las réplicas, en qué calles, viendo el trazado viario, me puedo mover y cuáles son las peligrosas. Estos militares están especializados en apuntalar edificios que se pueden venir abajo. Han actuado también en el Nepal, les llaman para afuera. Si llevan a un geólogo, les puede decir dónde tienen que reforzar más, dónde menos. Y evidentemente, yo soy un mero transmisor, estos son las personas que están detrás de toda esta investigación y nada más. Muchas gracias.